En Romanos 3, versículo 9 en adelante leemos: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. El apóstol Pablo, aquí citando el Antiguo Testamento, resume la condición universal de pecado. En la clase de hoy continuaremos hablando del pecado original. Así que empezamos entonces con la clase de hoy. Y quiero empezar leyendo Romanos 3, de 9 al 18. Romanos 3, de 9 al 18. Vamos a buscarlo. Si usted tiene su Biblia, que sería bueno, para que cada vez que cite un pasaje usted lo busque y vea que es así. Busquemos Romanos 3, 18. Bien, voy a leer entonces. Vamos a leerlo. Eh, repito, Romanos 3, del 9 al 18. Dice: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando Pablo de los judíos, mejor que los gentiles. Dice Pablo: de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos bajo pecado. Esto es importante, esta frase: todos bajo pecados. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos cuánto dice la ley. Lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo mundo sea hecho responsable ante Dios. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle. Y esto es importante. Y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Voy a leer nada más el 20 como un bonus. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Bien, hablando del pecado original y la corrupción radical del hombre, vemos cómo Pablo cita aquí el Antiguo Testamento, eh, nos estado de la humanidad, el estado de la humanidad. ¿Y qué podemos ver allí? Ahí vemos algo que dice, eh, no hay quien busque a Dios. Ya no hay quien haga lo bueno. No hay. Dice, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Imagínese eso. Obviamente, hermano, usted sáquese de la mente, si usted le vino a la cabeza, a su mente le vino Jesús, pero Jesús sí. Obviamente, Pablo tiene a Jesús fuera de de esto que él ha citado, de los que están bajo pecado. Obviamente Jesús no está dentro de este grupo, ¿ya? Así que Jesús no entra aquí. Así que Jesús es una excepción y en este caso no hace falta que lo hablemos. Creo que se entiende, ¿no? Pero por cualquier razón que alguien tenga por allí un entendimiento un poco eh,
distorsionado de este pasaje, ya entonces puede ver que Jesús está fuera de esto que Pablo está diciendo. Bien, entonces vemos que aquí hay algo interesante porque cuando dice allí que no hay justo ni aun uno, está diciendo que toda la humanidad está corrompida. O sea, nadie es justo. Eh, Notemos, por ejemplo, que aquí ni siquiera uno, o sea, porque aquí, a veces la gente puede entender esto como una hipérbole, una exageración, pero el apóstol dice que no hay, y obviamente el salmista también lo dice, de donde el apóstol tomó esta frase o este pasaje, dice que no hay ni siquiera uno. Creo que si nosotros decimos no hay justo ni alguno y de repente alguien quiere verlo como una exageración, cuando vemos el ni siquiera uno, creo que ya pasa de lo general a lo particular y creo que ahí ya no nos queda duda que realmente ninguno se escapa de este juicio. Nadie, nadie se escapa de, de esta proposición. Esta es una proposición universal, ¿ya? Esta es una proposición universal. No hay nadie, dice, y noten esto, lo que dice el versículo 12 en la parte B. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí, si usted le mete mente a este pasaje y usted dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, usted tal vez diga, Pablo se le fue un poco aquí porque nadie hace lo bueno, o sea que nadie en el mundo hace nada bueno. Ahorita vamos a ver eso, vamos a ver ahorita eso. Pero quiero que usted, si está con su Biblia, usted se quede con su Biblia ahí en ese pasaje y vaya viéndolo, vaya viéndolo. Entonces tenemos que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda. ¿Ves? Dice que todos han desviado, todos, ojo, todos, aquí todos es todos, todos han desviado. Esto se refiere a toda la humanidad se ha desviado, toda la humanidad, eh, dice, toda la humanidad se ha hecho inútil, imagínense, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Inútil en cuanto a poder cumplir los parámetros que exige nuestro Señor. La humanidad se ha hecho inútil al poder, al tratar de cumplir eso. Entonces, nosotros vemos aquí como el apóstol Pablo no está haciendo una hipérbole, sino que está, inclusive va de lo general a lo particular para dejar claro que esto es un juicio en el que toda la humanidad, al momento que digamos que va a padecer ante el tribunal de Dios, o mejor dicho, cuando el Señor mira a la tierra, eh, y hace un juicio, por decirlo así, una evaluación, digamos, para que no suene tan escatológico, tan fin de los tiempos. Pero Dios mira y observa su creación, toda la humanidad, y Él hace una evaluación y resulta en esto, que no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que sea bueno, no hay ningún justo. Entonces, vamos a la siguiente interrogante. Si Pablo dice aquí, citando al salmista y también él, inspirado por el Espíritu Santo, lo cita, y él dice que nadie hace lo bueno. Entonces realmente nosotros podemos decir que ninguna persona hace nada bueno y en nuestra naturaleza corrupta, en nuestra humanidad corrupta, corrompida, no hacemos nada bueno, pero eso usted puede decir, pero yo veo que mi vecino no es cristiano y yo lo veo haciendo buenas obras. Usted puede decir, no, pero fulanito, mira que él no va a la iglesia y él no cree en Dios, pero mira que él hace buenas obras o hace cosas buenas. La gente dice, no, pero mire, fulano no es creyente, pero es buena persona. Digo, volvemos a lo que yo enseñé el domingo en la prédica. Eh, Le creo al pensamiento caído humanista o le creo a la palabra de Dios. Usted tiene todo su derecho de creerle a la palabra de Dios o al pensamiento humanista actual o qué sé yo. Tiene todo su derecho. Pero si vamos a hablar como creyentes, tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice. Y yo creo que aquí no hay que hacer una exégesis profunda o traer una hermenéutica rebuscada y exuberante para poder nosotros ver lo que dice allí. Simplemente dice
Sencillo, no hay justo ni alguno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lo dice claramente. Ahora, cuando usted ve esas personas que no son creyentes y hacen buenas obras, las llamadas buenas obras, nosotros vamos a ver que los reformadores se toparon con esta pregunta también y los reformadores quedaron buscando bases bíblicas para poder responder a esto. Los reformadores enfrentaron este problema de si el inconverso puede hacer buenas obras y ellos lograron entonces llegar, guiados por la Biblia, no se inventaron esto basado en filosofía de hombres, sino en la misma Biblia, basado en pasajes como este. Solo que acuérdense que tengan siempre presente que los nombres que muchas doctrinas reciben no van a aparecer en la Biblia, hermano, pero son nombres que se han dado a doctrinas a la hora de que se sistematizan para un mejor entendimiento y un mejor estudio. Eh, el caso clave es que la Biblia no menciona la palabra Biblia, entonces quitemos la palabra Biblia y por eso es que mucha gente discute la Trinidad, porque como la Trinidad no aparece escrita en la Biblia, no hay ningún versículo que diga la Trinidad, entonces lo eliminan. Y ya hemos hablado de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué me refiero a esto? Porque voy a hablarle de un nombre que los reformadores le pusieron a este tipo de buenas obras que hacen los inconversos y obviamente va a ser un nombre muy elocuente y todo aquello. Y te dice, por eso todo está en la Biblia. Voy a buscarlo en la Biblia. No, lo que está allí, que ese nombre no aparece en la Biblia, pero ese nombre se le da como a a este asunto de que cómo los inconversos pueden practicar buenas obras basado en lo que la misma Biblia dice. Entonces, les digo eso para que usted no peque de ignorante en esto y diga, ay, pero es que ese nombre no aparece en la Biblia y eso, porque entonces tenemos que eliminar un montón de cosas, ¿ya? Porque, por ejemplo, la Santa Cena no aparece como Santa Cena en la Biblia. Tendríamos entonces que llamarle Eucaristía. Y entonces aquí muchos evangélicos saltan, ay, asustados con la palabra Eucaristía, porque la Santa Cena sí no aparece, Santa Cena no aparece. Entonces no celebramos la Santa Cena. Entonces eso por ponerle un ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a ver hoy un par de conceptos que no aparecen como tales escritos en la Biblia, pero que la idea de ese concepto y lo que expresa en ese concepto está claramente respaldado en las Escrituras. Entonces procedemos. Entonces un inconverso puede realizar buenas obras. Los reformadores le llamaron a esto virtud civil. Los reformadores dijeron, bueno, los que están sin Cristo, los inconversos, ellos pueden realizar obras de virtud civil. ¿Y cuáles son esas obras? Virtud civil entonces se refiere a las obras que exteriormente se conforman a la ley de Dios. Imagínense, a las obras que exteriormente se conforman al corazón, a la ley de Dios, al carácter de Dios. Si usted ve que un inconverso no roba y usted dice, bueno, mire, está cumpliendo el mandamiento de no robar. Bueno, exteriormente se conforma a la ley de Dios y eso entonces es una buena obra, dirá usted. Sí, es buena obra porque está cumpliendo el mandamiento. Un inconverso no desea a la mujer de su prójimo. Usted dice, oh, mira, esa es otra buena obra, está cumpliendo los mandamientos, así que está bien. Eso se llama virtud civil. ¿Y cuál es el problema con la virtud civil? Es el siguiente. Cuando Dios evalúa las acciones de las personas, no solo considera el acto externo en sí mismo, sino también la motivación detrás del acto. Presta atención a eso. Cuando Dios evalúa las acciones de las personas, no solo considera el acto externo. O sea, Dios solamente ve que la persona Dios solamente ve que la persona no adulteró en su mente. Dios no solamente ve que la persona mintió, o digo, no mintió, sino que Dios también ve la motivación que hizo que esta persona no mintiera, que no adulterara en su mente o que no robara. El Señor lo ve. Y ese es un problema serio porque la motivación suprema, escuche esto, la motivación suprema, hermanos, es el amor a Dios. Por lo tanto, ojo con esto, toda persona que haga una buena obra, pero su motivación no sea el amor a Dios, hermanos, no es una buena obra. Por eso hay que entender que virtud civil es lo que refleja exteriormente, lo externo. Sin embargo, el interior, por más que una persona haga algo bueno externamente, si no ama a Dios, no es una buena obra. No sé si se me entiende. Igual al final pueden preguntar.
Anote su pregunta y al final lo discutimos. Pero el motivo supremo debe ser el amor a Dios. Si hay amor a Dios y hay buena obra, entonces sí es una buena obra en sí. Pero si hay buena obra, pero no hay esa motivación que es el amor a Dios, entonces esa obra, aunque externamente parezca buena, no lo es. No lo es. ¿Ya? Si una acción se ajusta exteriormente a la ley de Dios, pero procede de un corazón alejado de él, escuche esto, no yo, no usted, no la iglesia, no, no la sociedad, no el presidente, no la UNICEF, no lo que sea. Si esa acción procede de un corazón alejado de Dios, Dios no la considera buena. Dios no la considera buena. Porque Dios mira el todo, la acción y de dónde proviene. Y solamente una buena obra puede venir de un corazón regenerado. Solamente así. Bien. Jonathan Edwards, como ya hemos hablado muchas veces, una de las mentes más brillantes de los Estados Unidos y que por gracia de Dios fue creyente y un creyente que ya hemos hablado muchas veces de él, tremendo creyente, es uno de, de las joyas en la humanidad que el Señor quiso deleitarse y permitir que existiera para su gloria, no por Jonathan Edwards, sino por la gloria de Dios. Y él dijo que la virtud civil es motivada, o sea, Jonathan Edwards era un filósofo, o sea, sé que cristiano y bueno, así que él va a usar una palabra aquí que yo les voy a explicar una frase. Entonces, Jonathan Edwards dijo que la virtud civil es motivada por algo que se llama en la filosofía como el interés propio ilustrado. El interés propio ilustrado. Y aquí yo le puse una definición del interés propio ilustrado. Dice que el interés propio ilustrado establece que las personas que actúan, y preste mucha atención a esto, que actúan para promover los intereses de los demás, en última instancia sirven a sus propios intereses. ¿Ya? Las personas que actúan para promover los intereses de los demás, o para conseguir un bien común, o para ayudar a la sociedad, o para son buenas obras que aparentan ser buenas obras y que sirven al prójimo y que sirvan a la sociedad, en última instancia sirven a sus propios intereses. Eso se llama interés propio ilustrado. Y es lo que Jonathan Edwards dice que la virtud civil era eso. ¿Ya? Para que tengamos una idea más clara, aquí yo les puse para que usted pueda, bueno, ¿qué significa el interés propio ilustrado? O sea, si puede verlo de una manera sencilla. Bien, el interés propio ilustrado es, como decir, la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Eso todo el mundo se lo sabe. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. O también lo que quieres que te hagan a ti o como quieres ser tratado, trata a los demás. ¿Ya? Esa es la regla de oro. Entonces, el interés propio ilustrado es similar, está muy relacionado, es casi el mismo principio que la regla de oro. Entonces, claro, en ese caso es que usted va a ver que de repente una persona no va a robar, pero ¿cuál es la motivación de verdad de no robar? Porque una persona que utilice lo que se conoce como el interés propio ilustrado, entonces lo que va a hacer es que va a decir, bueno, yo no voy a robar porque si yo robo, eh, alguien me va a ver robando y va a querer imitarme, o se va a formar una sociedad de ladrones, porque entonces la gente va a desquitarse y va a robar también, o yo no voy a pelear porque si yo tiro la mano con alguien, ese otro se va a vengar y después vamos en un ciclo vicioso de venganza y vamos a llevar dos familias a la corrupción, a, a los golpes, a los problemas. Entonces, la motivación de esa buena obra no es el amor de Dios, sino al amor a Dios, sino que realmente es porque yo sé que yo salgo beneficiado de ese bien. Por lo tanto, no es una buena obra porque la buena obra es algo diferente a esto, algo diferente a esto. Entonces, cuando nosotros pensamos que ya vamos a recibir un beneficio de algo, entonces ya la buena obra deja de ser buena, ya porque estoy buscando un interés propio. Estoy buscando un interés propio. Entonces, cuando te dicen trato a los demás como quiero ser tratado, ahí está la frase.
como quiero ser tratado. Entonces yo estoy sembrando para cosechar eso. Y sabemos que las buenas obras son para que nuestro Padre en el celestial sea glorificado. No es la gloria de nosotros, es la gloria del Padre. Así es que entonces logra hacer alguna buena obra. Y por eso es que usted va a ver que todo lo que hacéis, en la Biblia va a aparecer muchas veces, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor. En otra ocasión dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Y van a encontrar versículos que van a tener esto en varias partes de la Biblia. ¿Ya? Porque el propósito, como dicen en Mateo casualmente, en Mateo 5, déjame buscarlo rapidito. Eh, Mateo 5, versículo, versículo 16. Dice, así brille pues vuestra luz delante de los hombres. Miren esto, aquí está hablando de las buenas obras. Así brille vuestra luz delante de los hombres. Escuchen, escuchen, para que vean vuestras buenas acciones, o sea, para que vean sus buenas obras. ¿Y qué sigue? Dice, y glorifiquen, Mateo 5:17, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Repito, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, vuestras buenas acciones, y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, el propósito de la buena obra que nosotros hagamos como personas en este mundo, como creyentes, como hijos de Dios, es que Dios sea glorificado. No es algo que es para que se me devuelva. ¿Ya? Nosotros hoy estamos en un evangelio actual corrupto que nos enseña como que sembramos y cuando, claro, dice Dios no puede ser burlado, lo que el hombre cosechare, eso segará. No está hablando aquí de dinero ni de buenas obras, está hablando de Dios no puede ser burlado. Y ahí está hablando si siembras en la carne o siembras en el espíritu. Cuando habla de ese pasaje en Gálatas se refiere a eso. No está hablando de de que, bueno, que yo le hice un favor a fulano y se me va a devolver por fulano, o Mengano me lo devolverá. Y yo creo que si yo le hago un favor a Sultano, Perengano, Perenceno, no como que se le dice, me lo va a devolver. No, 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 es que eso no es una buena obra, eso es una obra corrupta, es una obra que aparenta ser buena, pero viene de un corazón corrupto, donde su humanidad caída es la que está llevando a hacer esas obras para propia gloria. Y eso sería vanagloria. ¿Ya? Las obras buenas que hagamos deben ser para glorificar a Dios. Y eso solamente van a ser cuando la motivación es el amor a Dios, porque solo como hay mi motivación es amor por Dios, mis buenas obras van a glorificar a Dios, porque el centro de mi amor y de mi enfoque está en Dios, que sea glorificado, que sea Él el quien brille y sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es importante que entendamos eso. Hoy hay mucho interés propio ilustrado pasando como buenas obras y la gente comiéndose ese cuento y diciendo, ay, fulano es bueno, ay, sultano sí es bueno. Hay que ver ese fulano y ese sultano, si de verdad son buenos, si no aman a Dios no son buenos y sus obras no son buenas. Más adelante les cito otro pasaje, nada más para que usted tenga un poco más para que vea que esa doctrina está respaldada por la Biblia. Usted dice, Pablo, eso es interés propio ilustrado, eso no está en la Biblia y virtud social tampoco, pero yo le estoy mostrando los pasajes de los cuales salen esos, eh, estos términos. Y busque Mateo 7. Mire esto. Mateo 7, versículo. Dice versículo 7, versículo 21. No, 22. Mira lo que dice aquí. 22. Ustedes ya conocen este pasaje, pero ahora yo quiero que usted lo vea en torno a esto que estamos hablando. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, escuchen, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, esos milagros que está hablando aquí esta gente son buenas obras. Note también que echar fuera demonios en la antigüedad era, y hoy todavía, es una buena obra.
¿O alguien aquí cree que echar fuera un demonio a una persona que vive atormentada por ese demonio no es una buena obra? Pues es una buena obra. Dice, profetizamos en tu nombre. Noten que están nombrando buenas obras. O sea, estas personas están haciendo buenas obras y son buenas obras, supuestamente. Pero ahí está el problema, lo que dice el Señor en el versículo 23. Y entonces les declararé, dice Jesús, jamás los conocí. Apartados de mí, los que practicáis las buenas obras. No, noten esto. Si están leyéndolo ahí en su Biblia, Mateo 7:23, apartados de mí, dice, los que practicáis las buenas obras, esas buenas obras de milagros, de echar fuera demonios, de profetizar en el nombre de Jesús. Escuche, profetizar en el nombre de Jesús es buena obra, pero Jesús mismo le dice, apartados de mí, lo que practicáis la iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Que profetizar en el nombre de Jesús es iniquidad, que hacer milagros como sanidades a los enfermos y todo esto es iniquidad, que echar fuera demonios es iniquidad. Pregúnteselo. Claro que no. ¿Por qué Jesús dijo que practican la iniquidad? Porque él no está viendo las buenas obras de la forma exterior solamente. Exteriormente son buenas obras, pero su motivación no era Dios. Su motivación no era la gloria de Dios. Por eso le dice, nunca los conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Entonces usted puede ver qué pasa entonces con esas obras. Eran buenas obras externamente, pero su corazón era un corazón inicuo. Entonces, así usted va a ir prestando atención y está viendo que hacer buena obra no te califica de creyente. Ahora, las buenas obras dan fe de que una persona es creyente, pero si una persona no es creyente, aunque haga buenas obras, Dios no se deleita. Pero una persona que es creyente, las buenas obras son adoración para Dios. Así que eh, el estado de corrupción radical es el estado caído conocido como pecado original. Ya estamos entonces viendo esto del pecado original. Ese pecado original es ese estado, cuando hablamos de pecado original nos referimos a ese estado de corrupción radical o volvemos a decir depravación total, a la cual le hemos cambiado el nombre a corrupción radical. Ese estado caído se conoce como pecado original. Y algo muy importante que vale la pena señalar es que no es comer del fruto el pecado original. Ya no se refiere a ese primer pecado. O sea, no es el primer pecado, ojo, original, algo que da origen a algo. Entonces, la doctrina del pecado original no se refiere al pecado cometido por Adán, al primer pecado cometido por Adán y por Eva, sino al resultado de ese primer pecado que dio origen a la corrupción radical del hombre. Eso es pecado original. Repito, no es el primer pecado. Mucha gente a veces enseña que el pecado original es el primer pecado. No, el pecado original es el resultado de ese primer pecado que nos sujetó al pecado. Como dice el mismo Pablo, que por un hombre entró el pecado al mundo, entró el pecado al mundo, ¿ya? Y él trajo consigo a la muerte. Entonces, esa es la doctrina del pecado original. Es el resultado de ese primer pecado, todo lo que conlleva eso. Bien, hay en el siglo IV se desarrolló también una gran controversia entre una persona que ya aquí conocemos mucho, que hemos hablado bastante de San Agustín, Agustín de Hipona, o Aurelio Agustín de Hipona, versus un monje inglés, bueno, aquel entonces era Britania, se llamaba, el lugar donde venía. Entonces, este monje Pelagio eh, tenía unas ideas un poco antibíblicas y Agustín se encargó de pelear con él a capa y espada. Y bueno, vamos a ver un poquito de esa controversia que tiene que ver con esto. O sea, el problema de Agustín y Pelagio fue sobre el pecado original. Se ha desarrollado más de 10 años de pelea por el pecado original donde se ha distribuido en todo esa parte de lo que era Cartago y áreas vecinas.
todo un poco de herejías, un poco de doctrinas antibíblicas, porque Pelagio se ofendió con una frase de San Agustín, que es la que yo puse aquí debajo, la frase de Agustín: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Tal vez usted diga, bueno, no sé qué significa esa frase. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Aquí claramente San Agustín está diciendo que lo que el Señor pide de nosotros es un corazón contrito y humillado, es la adoración genuina. Entonces dice San Agustín, lo que está diciendo es: dame eso porque no está en mí. Pero una vez que tú me lo das y me lo pides, entonces yo puedo dártelo, pero te lo doy porque tú me lo has dado. Noten esto. Obviamente, Pelagio, al negar la doctrina del pecado original y rechazar ese pecado original, va a chocar. Esa frase de Agustín de Hipona le revolvió el estómago y lo hizo enojar, y él estaba enojado por eso, estaba ofendido. Realmente dicen los historiadores que Pelagio estaba ofendido con esta frase de San Agustín. Cuando la escuchó se ofendió y desata una gran controversia, porque Pelagio entonces empieza a enseñar sus ideas antibíblicas, y Agustín entonces empieza esa gran batalla, entonces donde empieza a contrarrestar, y Pelagio escribe, bueno, ahorita vamos a ver quién escribió más inclusive que Pelagio, que fue eh, un abogado romano. Pero Agustín entonces empieza a escribir contra él también, empieza a escribir, eh, obviamente aquel entonces, imagínense, estamos hablando del siglo IV, y el ambiente cristiano, cuando se daban una doctrina errada por allí, se formaba un despelote, porque había que cuidar, ¿no?, la enseñanza de los apóstoles. Había que cuidar eso, entonces había mucho lío cuando alguien quería poner una doctrina falsa y empezaba a contagiar la iglesia de aquel entonces. Eso tenía que tratarse severamente, se provocaban concilios, se excomulgaban personas, se metían hasta en prisión a personas. Eso era una locura porque era muy delicado. Entonces, y más que obviamente sí, la religión del imperio entonces en ese entonces era la religión cristiana, y todo lo que atentaba contra una doctrina eh, pilar de la iglesia, obviamente iban a verlo con mucha severidad. Entonces, Pelagio se enoja con esta frase, se ofende con esta frase de Lutero, porque él dice que cómo es que Dios tiene que dar algo que pide. Dice, ¿cómo Dios tiene que dar algo que pide? O sea, dice Pelagio, si Dios pide algo del hombre, si Dios pide algo de la humanidad, es porque la humanidad puede dárselo. De lo contrario, Dios sería injusto al pedir algo a la humanidad que no puede dárselo. ¿Me entendieron? Escuchen, Pelagio tenía un desacuerdo porque Agustín entendía que el pecado lo había corrompido hasta la raíz. Entonces él sabía que de él no iba a poder florecer una adoración genuina, de él no podía venir a Dios. Por eso tampoco podía cumplir su ley, tampoco podía agradar a Dios si Dios mismo no trabaja en nosotros. Entonces él decía, por eso decía, dame lo que me pides y pídeme entonces lo que quiera. Pero Pelagio decía, no, 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 es que si Dios lo pide, yo puedo dárselo. O sea, si Dios me demanda de mí los 10 mandamientos, yo se los puedo dar en mi condición, yo se los puedo dar, dice. ¿Ya? Imagínese esa locura, hermano. Y tal vez usted esté diciendo, ya tal vez usted te diga que este Pelagio era un loco. Oye, este pensamiento de Pelagio. Pero sabe algo, hermano, ese pensamiento de Pelagio está vivo en las iglesias todavía. Hay muchas iglesias que creen que pueden llegar a la santidad por sí mismos. Hay muchos que creen que se van a salvar por sí mismos. Hay muchos que creen que en sus fuerzas, a pesar de todo lo que habla la Biblia de eso, cuando el mismo Pablo dice, si en mis fuerzas no podría, hay personas hoy que piensan que sí. Y esa es la influencia de Pelagio que Satanás ha trasladado a través de los siglos, del siglo IV. Pero yo le aseguro que eso no surgió en el siglo IV. Antes ya también andaba eso, pero en el siglo IV, imagínense, todavía estamos a 17 siglos de distancia en el tiempo.
Y hoy todavía ese pensamiento de algunas cosas que vamos a ver de Pelagio está todavía presente en la iglesia actual. Bien, Celestio, que fue aquí puse 370 y algo porque la fecha exacta de su nacimiento nadie, los historiadores no concluyen en una fecha exacta, pero unos dicen 372, otros dicen 375, otro dice 374, en fin. Lo cierto es que murió en el 432. Fue un abogado romano y discípulo de Pelagio. Al ser discípulo de Pelagio, conocía muy bien las tesis de Pelagio, las conocía muy bien. Al ser discípulo de él, y era un discípulo muy bueno, uno de los mejores discípulos de Pelagio, a quien Pelagio le había contado todo su interpretación sobre el pecado y la salvación y estas cosas, y de la ley mosaica. Y este estudiante, discípulo de Pelagio, era un hombre muy elocuente. San Agustín lo califica de una persona elocuente, muy inteligente. Y bueno, eh, parece que Pelagio aprovechó esa oportunidad, porque él se convierte, Celestio de Roma, se convierte en el propagador más importante, más grande de las doctrinas y de las más extremas de Pelagio. No de cualquiera, sino de las doctrinas más extremas de Pelagio. Celestio eh, es un punto clave para Pelagio, porque es el que se encarga de propagar eso y lo propagó por Cartago y lo propagó por varias regiones de Roma. Bueno, en Roma lo contaminó también, imagínense, eso fue una locura. Y con todo esto, Pelagio, Celestio iba a ser ordenado presbítero. Primero, para que sepan también, Celestio era un asceta. Celestio era un asceta, practicaba el ascetismo. Ya hemos hablado en el estudio de la carta a los Colosenses de lo que era el ascetismo. Estas son este tipo de personas que se dedican a una vida monástica, renunciando a todo placer, porque todo placer es malo, porque darle gusto a la carne o al cuerpo es pecaminoso y es pecado y es malo, y todo esto influenciado obviamente por esta filosofía oriental y mezclado con pensamientos platónicos y todo esto, ¿no? Entonces vivo una vida monástica, me aparto de todo, no me caso, me abstengo de todo lo que me pueda dar placer y bueno, Celestio era uno de estos, pero a pesar de que era un hombre muy elocuente, inteligente y todo esto, parece que entonces iba a ser ordenado presbítero, imagínense, presbítero en Cartago, y en el año 411 entonces, no recuerdo ahorita cómo se llamaba el que lo... Eh, un, un, un anciano, no me acuerdo ahorita el nombre, un anciano lo denunció porque le escribió una carta al que era el principal en esa época y le dice que los que estaba enseñando Celestio eran unas locuras, que eran unas doctrinas heréticas. Y vamos a ver, para que usted sepa, obviamente recuerde que Celestio no enseña por su propia cuenta, sino que enseña las cosas que había aprendido de Pelagio. Pero Pelagio estaba todavía como un poco tras bastidores y Celestio era como el caballo de Troya, ¿no? Era que, el que estaba entrando con toda esta doctrina y aprovechándose Pelagio La tengo muy llena. de la elocuencia. Bueno, acá tenemos un poco de hambre, pero está bien. Ok, entonces, entendiendo esto, vamos a leer las tesis brevemente de Celestio, obviamente aprendidas de Pelagio, o sea, las ideas de Pelagio. Y preste atención a esto, identifique si a esto usted lo ha escuchado en alguna iglesia o alguien que le enseñe esto hoy. Dice, aun si Adán no hubiera pecado, habría muerto. ¿Basándose en qué pasaje? No lo sé, no lo sé. El pecado de Adán lo perjudicó a él y solo a él, no a la humanidad entera. Tampoco sé dónde sacaron este pasaje, pero esta era una de las tesis. El pecado de Adán lo perjudicó solo a él, solo a Adán, no a la humanidad entera. Pero si ya esto les parecen escandalosos, vamos a ver los siguientes. Y ya yo sé que este que viene, y ojalá no me meten problema aquí, pero
Ya cuando uno se mete en este punto, ya muchos empiezan a cuestionar a Dios y a no sé qué, y bueno. Los niños recién nacidos se encuentran en el mismo estado que Adán ante la caída, o sea, que vienen al mundo sin pecado. Ya yo les hablé un poquito ayer en el culto, en la predicación sobre esto. Esto lo enseñaba también Pelagio y obviamente lo reproduce Celestio. ¿Ya? Los niños recién nacidos se encuentran en el mismo estado que Adán ante la caída, o sea, sin pecado. Ya yo le dije que oponiéndose a lo que dice el Salmo 51, de que el salmista dijo, en pecado fui concebido, en pecado me concebió mi madre. Interpretan lo que sea de ese pasaje, lo quieren tachar de la Biblia y otros pasajes también que hablan de eso. Pero eh, esta es una de las tesis más fuertes del, del pelagianismo. La humanidad entera, escuchen esto, la humanidad entera ni murió a través del pecado o de la muerte de Adán, ni resucitó a través de la resurrección de Cristo. Wow, wow, imagínense eso. Y viene, sigue más. Miren esto lo que dice, la ley mosaica es tan buena guía para el cielo como el evangelio. En otras palabras, no hace falta el evangelio. Si yo cumplo la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, la ley que aparece en la Torá, entonces si yo la cumplo, no necesito el evangelio. Imagínense, no necesito el evangelio, porque la ley mosaica me puede salvar. Si la cumplo, soy salvo. Esto es parte del pensamiento pelagiano. Dice, antes de la venida de Cristo, o sea, de la primera venida de Cristo, no la que estamos esperando nosotros, sino de la primera venida de Cristo, dice, escuche esto, hermano, escuche esto. Hubo hombres que se mantuvieron sin pecado. Y esto todavía, hermanos, todavía hoy este pensamiento satánico que sembró en Pelagio está vivo. Yo he escuchado muchos púlpitos a pastores predicando y diciendo, aquí en mi ciudad he escuchado. Y les voy a decir, una vez escuché uno que dijo, bueno, hermano, si usted ha pecado esta semana, arrepiéntase, pues póngase a cuenta. Si usted ha pecado, es que hay una posibilidad de no haber pecado. Hay otros que dicen, siempre me río de este caso porque, bueno, me causa un poco de gracia, pero otro dijo una vez y que, hombre, yo llevo 3 días sin pecar. Y así, hay un, hay un, hay un pensamiento evangélico que, que me perdonan porque yo lo respeto mucho también, pero gracias también a dos personas, una a Jacobo Arminio y el otro a John Wesley, que como yo respeto mucho a Wesley, pero es una de las personas que contribuyó a que el creyente pueda pensar eso, que puede estar en una santidad perfecta, como le llaman ellos, la santidad perfecta, simplemente proponiéndomelo. O sea, yo puedo estar una semana sin pecar, yo puedo estar un día sin pecar, puedo estar 2 días sin pecar. Hay muchos creyentes que piensan de esa manera, hermano, pero la Biblia a mí me enseña lo contrario, hermano. Y para que usted vea que no soy yo el que lo estoy diciendo, no pensaba buscar este pasaje, pero voy a decirlo para que no digan que yo me estoy inventando cosas, porque de repente un hermano puede decir, no, pero yo sí verá que me cuido y yo no peco. A mí no me vengan a meterme en ese rollo, porque yo no peco, yo sí me cuido y yo me cuido tanto de pecar y yo me cuido y soy íntegro y no peco. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Escuche esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero todavía más fuerte, viene el 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuáles? ¿Cuáles pecados si no peco? Entonces me estoy engañando a mí mismo. Dice que si los confieso, Él es justo y fiel para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Miren lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, escuche esto, hermano, que esto es serio.
le hacemos a él mentiroso, o sea, a Dios mentiroso. Y se acuerdan el 8 que decía, la verdad no está en nosotros. Dice Juan 17, su palabra es verdad, tu palabra es verdad, la palabra de Dios es verdad. Entonces aquí en el versículo 8 dice, la verdad no está en nosotros. Y en el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra, o sea, esa verdad que es su palabra, entonces no está en nosotros. ¿Y quién es? ¿Cuál es la herramienta que el Señor usa para regenerar nuestro corazón, para traernos a Él? Es su palabra. Si su palabra no está en nosotros, yo sigo en mi estado de corrupción radical y separado de Dios. Entonces, por eso es que nosotros siempre oramos en dirección, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, los pecados que he cometido hoy. Si puedo confesar por nombre algunos específicos, los confieso. Y si no, entonces se me olvidó uno, Señor, perdóname, no recuerdo qué pecado hice, pero sé que pequé. Sé que pequé. Una vez una persona se me ofendió porque yo dije esto y dice, no, pues entonces no, es que decir que pecamos todos los días no quiere decir que nosotros nos gusta pecar o que nos deleitamos en pecar o que yo le estoy diciendo a usted que peque porque usted peca. No, yo estoy diciendo que usted se guarde, usted va a pecar porque usted no es salvo por cumplir la ley. Usted es salvo por gracia, pero esa gracia se va a mostrar en las obras que usted va a hacer respecto a la ley, en sus posibilidades, a lo que el Espíritu Santo va a ir capacitándolas donde usted pueda cumplir. Pero Cristo cumplió en obediencia perfecta por usted la ley. Repito, esto no es que entonces vivo con mala gana, yo me someto a Cristo. Esa es una línea muy delgada que si no se entiende uno cae en una herejía y uno entonces cae en un libertinaje o cae en un legalismo. Entonces por eso hay que tener cuidado con esa doctrina. Entonces no es que antes de la venida de Cristo hubo hombres que se mantuvieron sin pecado. Si hubo un hombre que antes de la venida de Cristo, de hace 2000 años, se mantuvo sin pecado, entonces ese hombre puede ser mi salvador. Porque, ¿cuál es el mérito de Cristo, hermanos? Imagínense que no, pero Moisés se mantuvo sin pecado. Y entonces Cristo, ¿cuál es la diferencia de Cristo? Que se mantuvo sin pecado. ¿Quién es mayor, Moisés o Cristo entonces? Porque si uno del Antiguo Testamento se mantuvo sin pecado. Ahora nosotros vemos claramente que Moisés no se mantuvo sin pecado, fue castigado para no ir a la tierra prometida por su pecado. Vemos que David también cometió pecado y muchísimo. Vemos que Aarón, Adán y se diga, toda esa gente cometió pecado. Ahora, si esos grandes hombres de la fe, como describe Elías y todo esto que describe Hebreos 11, pecaron, ahora que se espera los que no mencionaron la Biblia, que yo no sé en quién estaba pensando Pelagio, no sé en quién estaba pensando Pelagio, pero es un grave error. Así que vamos a ir terminando, nada más hasta aquí. Entonces Pelagio alegaba que si Dios requiere la perfección moral, entonces la humanidad debe ser capaz de alcanzar la perfección. O sea, él dice, si Dios quiere perfección moral de la humanidad, entonces la humanidad puede alcanzarla. Porque si no, Dios está loco, pues entonces pidiendo lo que no podemos darle. Pero no es así lo que la Biblia nos enseña. Lo que pasa es que ya iremos más adelante en eso, pero el problema aquí es que cuando el hombre podía decidir, el hombre decidió no obedecer a Dios, pero el hombre podía obedecer a Dios. Eso ya lo hablaremos con más detalle la otra clase, porque ya se nos fue el tiempo. Pero vamos a hablar de eso. Porque cuando Dios demandó de nosotros en ese pacto de obras, el hombre, ya lo hablamos en la teología del pacto, pero vamos a profundizar un poquito más de eso en la otra clase. Pero cuando Dios en el pacto de obras demandó del hombre la obediencia perfecta, el hombre pudo cumplirla, pero no quiso. Y ahora nosotros estamos encadenados, por decirlo así, fuimos sujetos por Adán a pecado y de ahí somos todos corrompidos, todos entonces participamos de esa corrupción radical. Bien, entonces, eh, también Pelagio alegaba miren esto, Pelagio decía que la gracia facilita nuestra búsqueda de la perfección moral, pero la gracia no es necesaria para que la alcancemos, imagínense eso, hermano. Y repito, esto en la iglesia se está dando, hermanos, esto se está dando, pele el ojo, pele el ojo. Esta iglesia moralista, pele el ojo a esas cosas.
¿Cómo usted va a seguir una doctrina de un tipo que hablaba así? Hoy en día usted no sabe ni lo que usted cree de dónde tiene su origen. Pero Agustín, fuerte guerrero del siglo IV, argumentó que la gracia no solo facilita nuestros esfuerzos para obedecer a Dios. Ojo, miren, no solo lo facilita, sino que la gracia es necesaria para obedecer a Dios, hermanos. ¿Ya? Debido a nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza corrompida, la gracia no nos facilita nada más, sino que es necesaria. Una vez que es necesaria nos facilita, pero si no la tenemos, no nos facilita nada, porque la gracia es necesaria, ¿ya? La gracia no solo facilita que podamos obedecer la ley de Dios, sino que es necesaria para poder hacerlo. Entonces, vamos a concluir allí, vamos a la próxima clase, entonces vamos a estar hablando de más de este tema del pecado original. Todavía nos queda un par de cosas importantes que ver. Y repito que esta es una doctrina importante porque todas las confesiones van a hablar del pecado, todas las confesiones de fe que existen van a hablar del tema del pecado original. Y la mayoría de las iglesias, por no decir que casi todas, eh, tienen su doctrina del pecado original. El problema es a veces qué doctrina del pecado original se tiene. Si tienen la doctrina pelagiana del pecado original, porque hay iglesias que la tienen, o tienen la doctrina semipelagiana del pecado original, o la perspectiva agustiniana, que obviamente es la más bíblica. Y esto de agustiniano, no porque ni Pablo ni Pedro no quiere decir que no le enseñaron, lo que pasa es que él hizo una sistematización de esta cosa del pecado original. Y obviamente hoy podemos estudiarla y a los reformadores les llegó esto. O sea, acuérdense que Martín Lutero era un monje agustiniano, ¿ya? Entonces, esto a nosotros nos llega por medio de los reformadores, pero gracias a que ellos sabían de todo este debate, de toda esta controversia, sabían los puntos, lo que se había declarado como herejía y sabían lo que era la doctrina bíblica del pecado original. Y es la doctrina que estamos enseñando aquí, es la que se apega a las escrituras, la que no busca exaltar al hombre, la que no va a promover la santidad del hombre alejado de Dios o alejado de la gracia de Dios o la santidad de Dios que menosprecia la santidad de nosotros que desprecia la gracia de Dios. No, así no funciona. Y por eso la doctrina del pecado original es importante. Es importante en las iglesias. Y repito, usted ore todos los días, pídale, usted ni caiga en esa trampa del diablo y que no, que yo esta semana no he pecado, porque así mismo va directito para el lago de fuego y azufre. Así que mejor arrepiéntese a diario. Es más, arrepiéntase en la mañana, arrepiéntase en la tarde, arrepiéntase en la noche, arrepiéntase cada vez. Martín Lutero conocía esto, por eso los que vieron la película se dieron cuenta que, y no es una exageración en la película, dice que Martín Lutero de verdad se andaba confesando cada media hora que el superior de él le dijo, oye, pero ya, pues ya usted sabe, pues la historia, que le dijo, vea, comete un pecado de verdad, déjate que venir a confesar esos pecaditos chiquititos. El problema es que esos pecaditos chiquititos, Martín Lutero sabía que ofenden a Dios. Esas mentiras blancas ofenden a Dios. Esas mentiras piadosas ofenden a Dios. ¿Me explico? Entonces, por eso es bueno que la iglesia hoy recupere la doctrina del pecado original que los reformadores sacaron a la luz de nuevo después que la Iglesia Católica Romana la había sepultado también porque, y ojo, interesante esto, que todavía más adelante también lo vamos a ver, que en el Concilio de Trento, un concilio católico y antiprotestante full, todavía en el siglo XVI declararon, eh, ¿cómo se llama? A Pelagio hereje todavía, lo volvieron a declarar hereje y su doctrina. O sea, es una doctrina que ni la Iglesia Católica se traga. Y muchos protestantes por ahí, protestantes, creyendo en esta doctrina que ni siquiera los católicos avalan y que la rechazan. Imagínense. Esto da vergüenza, hermano. Da vergüenza. O sea, ¿qué quiere decir que estos protestantes, estos evangélicos, están peor que como estaba la Iglesia Católica Romana corrompida de los siglos pasados?
¿ya? Y repito, no es un ataque, es un ataque contra la doctrina de esa época y de la misma iglesia como estaba corrompida, que esto no es nada nuevo, ¿no? Eso usted sabe todo lo que se hacía ahí, los Borgia, todas las orgías y todas las cosas que hacían. Eso no se trata de que tenga algo de la iglesia católica, se trata de historia y la verdad de las cosas que pasaron y punto. Eso son aberraciones. Pero en esa iglesia sí, dijeron, Pelagio está equivocado y esas doctrinas son una locura y es un hereje. Y si eso quiere resurgir, es herejía y eso está sepultado como herejía. Pero vienen los evangélicos protestantes que ya no saben qué protestaron y no saben nada y resucitan estas doctrinas pelagianas y semipelagianas y la andan creyendo por allí. Muchos cristianos hoy en día niegan el pecado original y muchos piensan que el pecado original no me compete a mí, no me llegó a mí, no me alcanzó y que yo puedo alcanzar justicia por mí mismo, que yo puedo cumplir la ley, que yo puedo estar un día sin pecar. Eso pasa cuando no se entiende los 10 mandamientos realmente qué significan. Así que bueno, terminamos. Vamos a pasar al tiempo de preguntas. En la otra clase seguimos que este tema todavía tiene un par de cosas muy importantes que ver. Así que, pero bueno, vamos hoy a dejarlo allí para pasar brevemente si alguien tiene preguntas y concluir. Sí, para comentar referente a esto de Pelagio y San Agustín. San Agustín, con mucha vehemencia, hizo defensa eh, de la de que el hombre no puede, ¿verdad?, por sus propios esfuerzos, ya que eh, este Pelagio decía que el hombre tenía la capacidad natural de rechazar el mal, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, como dijiste en la clase, esto se extendió en el norte de África, en Cartago, incluso San Agustín. eh, una vez ellos se mudan a Palestina, Ajá, la Pelagio. doctrina de Pelagio advierte a Jerónimo de dicha doctrina para que haga defensa. Así Eh, es. San, San, Agustín, San Agustín escribe unas obras, ¿verdad?, para contrarrestar estas enseñanzas. Uh -huh. Incluso aquí tengo una parte de tratados sobre la gracia eh, que, que cita la potencia de la cruz de Cristo, la Uh cual queda -huh. anulada al afirmar que se puede llegar a la justicia y la vida eterna por otro camino fuera del misterio de la cruz. Y como decíamos, no sé en qué se argumentaba Pelagio. O sea, aquí este hombre no tenía la Biblia por ningún lado. No tenía la Biblia por ningún lado. No entiendo dónde le cabían estas ideas. Y también, así como citabas, que incluso en Trento eh, se declara hereje. Fue rechazado su doctrina en el sínodo del norte de África, en el Ah. 416, en el 418 en el concilio de Cartago, Uh -huh. en el 431 en el concilio de Efeso también. Se sigue rechazando eso como herejía. Como herejía. Exactamente.